para, mi foto, mi imagen en realidad para todos lados. Voy a dejarle encendida la imagen porque yo soy como súper cinética, entonces muevo harto las manos y eso igual les puede servir a veces para comprender un poco lo que voy a explicar. Ya, entonces vamos a empezar. ¿Ya? Lo primero es que, Felipe, ¿usted me iba a presentar o no? ¿Me presento yo nomás? Perfecto, me voy a presentar yo nomás, ¿ya? Eh, bueno, ¿quién soy yo primero? Mi nombre es Mitzi Benavides Velasco, porque siempre me acuerdo de mi mamita. Acá en Chile usamos el segundo apellido de las madres. Algunos se acuerdan, otros no. Bueno, eso parte. Y soy bióloga, estudié en una universidad que se llama la Universidad de Concepción, hace ya un par de años atrás. Les digo todo con que los computadores allá eran muy grandes cuando yo entré a estudiar, eran unas piezas enteras. ¿Ya? Y después con estas cosas de la vida fui acercándome a la docencia, a una cosa por herencia y otra por la inquietud de poder acompañar a otras personas en sus saberes. ¿Ya? Y en ese momento decidí yo estudiar un magíster en educación y me cambió todo mi vuelco de científica en mi cabeza que tenía hacia el lado humanista. Y descubrí algo maravilloso, que como docentes podemos cambiar vidas, ¿ya? Y creo que de eso se trata también un poco esto. Y bueno, por esas casualidades de la vida, en algún momento me tocó tomar un curso, hacerme cargo de una cátedra de neuropsicofisiología, así se llamaba, para los psicólogos en la Universidad de Tarapacá, acá en Iquique, ¿ya? Y bueno, la necesidad tiene cara de hereje, así que tuve que empezar a leer de neurociencia, estoy hablando del año 2003, por ahí. Y de ahí hasta ahora he tratado de ir aplicando en el aula todas estas cosas que he ido aprendiendo, con mis dos tesis también que he hecho entre medio. eh, También he ido aprendiendo muchas cosas, y ha sido esto como dice, de dulce y agraz, ¿cierto? Porque muchas veces los libros dicen cosas y uno en la realidad es que las cosas son bastante distintas, ¿ya? Y eso nos pasa, es lo normal. Vamos entonces a hacer, yo les preparé una presentación como para hacer una pincelada de lo que son las neurociencias y su relación con la inteligencia emocional. Obviamente, esto está bastante dirigido a que los profesores tengamos mejores herramientas para poder enfrentar lo que es nuestra labor habitual. ¿Ya? Entonces, bueno, en primer lugar, les pido por favor que silencien sus micrófonos, ¿cierto?, durante la presentación, y las preguntas, como van surgiendo de repente en la cabeza de uno, anótelas de inmediato en el chat. Y después, al final de la presentación, vamos a ir leyendo las preguntas del chat y las vamos a ir respondiendo. Preguntas, comentarios, lo que ustedes deseen. Ya esta cosa es libre, relajada, ya no es una clase muy rígida ni nada por el estilo. Eso, ya. Bueno, ¿qué es lo que son las neurociencias? Empecemos por eso, ¿cierto? Según eh, la Real Academia Española, ya las neurociencias son parte de la biología, aunque otras disciplinas se las quieran robar, ya, son parte de la biología, ¿cierto? Y tiene que ver entonces la ciencia que se ocupa del sistema nervioso y cada uno de sus diversos aspectos y funciones especializadas, ¿ya? Ahora, como dato, ahí dice que hace 150.000 años atrás que nuestro cerebro es como es ahora, ¿ya? Es el mismo, sí. No hemos evolucionado mayormente. Y de llegar a evolucionar con nuestro cerebro, creo que tiene que pasar unos cuantos miles de años más todavía. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que conocer es que nuestro cerebro es parte de
nuestro cuerpo y parte también de nuestros pensamientos, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos de una u otra manera entender cómo está pensando el otro, cómo está sintiendo el otro, cómo va a aprender también, que es lo que nos importa como profesores, tenemos que comenzar a visualizar esto que yo llamo que es nuestra enorme capacidad de conectarnos todo con todo, ¿ya? Con el universo, voy a hacer hasta media zen, ¿ah? Pero esto es parte de que somos parte de un todo y no podemos separar el cuerpo del cerebro y de nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, si queremos entender la mente de otras personas, tenemos que considerar, obviamente, ya que por una parte nuestra naturaleza biológica es importante, ¿ya? Y dentro de esto, nuestro cerebro, como Homo sapiens sapiens, que somos nosotros, ¿cierto? Hace 150.000 años, como les puse ahí, ¿ya? Eh, es el principal encargado de hacernos funcionar y de hacernos funcionar como un todo, ¿ya? Ahora, parte importante de esto, y es algo que a veces cuando somos jóvenes, me incluyo, porque en algún momento me pasó, olvidamos un poco, olvidamos un poco la historia de vida que traen los estudiantes, ¿ya? Entonces, es importante sumar el ambiente externo, porque el ambiente externo que nos va a rodear desde pequeño hasta que vamos creciendo, desarrollándonos, nos va a ir modificando nuestra percepción de la realidad, ya que nuestra realidad se va construyendo en base a las experiencias previas, ¿ya? Entonces, bueno, en la mente hablamos de procesos mentales, ¿cierto? Entonces, ¿qué procesos son los que lleva a cabo la mente? En términos generales, ¿ya? Hablamos de inteligencia, aprendizaje, memoria, este cuadro podría ser mucho más grande, obviamente. Hablamos de las predicciones, de las intuiciones, de la creatividad, del instinto, del sentimiento, de las emociones, ¿ya? Todo eso es parte de nuestra mente, ¿ya? Y son, como dice ahí, son procesos integrados, ¿ya? ¿Por qué? Porque la inteligencia de alguna otra manera, y eso lo vamos a conversar, se conecta con las emociones, ¿ya? Con los sentimientos, también con los instintos. Tenemos que tener eso importante, ¿ya? Ahora bien, esto está más que comprobado, que modificaciones en la anatomía cerebral van a tener una influencia sobre el comportamiento y a la vez, si yo genero cambios en el comportamiento, ya se ha demostrado que tienen influencia sobre la anatomía, ¿ya? Por lo tanto, no podemos separarnos. El pensar en separar el comportamiento de nuestra naturaleza biológica es un absurdo total, ¿ya? Entonces, es imposible separar. Cerebro y mente son una sola cosa, ¿ya? Son una sola cosa. Y bueno, para algunos datos numéricos, ya hablemos de esta capacidad enorme que tiene el cerebro, que se denomina la neuroplasticidad, ¿ya? Para dar algunos datos así de números, tenemos aproximadamente 100.000 millones de neuronas, ¿cierto? Contando solamente las del cerebro, ¿ya? Cada una puede conectar hasta con 10.000 compañeras. O sea, podremos tener un total de 1.000 billones de posibles conexiones. Ahora, usted se preguntará, sí, el tipo que tiene todas estas conexiones a lo mejor sea una persona muy inteligente. La verdad es que lo dudo, ¿ya? Lo dudo. ¿Por qué? Porque hay patologías que se acompañan de más conexiones y de más neurotransmisores de los que tiene la gente, por decirlo así, común y corriente. Ya no voy a hablar de normal porque no sé quién lo es, ¿ya? Y hablemos de la neuroplasticidad. Ahora,
¿Qué es lo que es la neuroplasticidad? En un principio, nuestras neuronas, estas pelotitas son neuronas, ya, por si acaso yo lo simplifiqué para que se vayan entendiendo las cosas, ¿ya? En un principio tenemos esto, que es la neurogénesis, que es la generación, ¿cierto?, de neuronas en las etapas tempranas del desarrollo. Y en ciertas zonas del cerebro vamos a tener una generación hasta sea comprobado que hasta pasados los 90 años todavía se siguen generando neuronas en ciertas partes del cerebro, ¿ya? Eso, si quieren, después me preguntan cómo sucede, ¿ya? Y bueno, ¿qué sucede con estas neuronas? Estas neuronas, a medida que van generando, que se van viviendo nuevas experiencias, estas nuevas experiencias, ¿cierto?, van generando nuevas sinapsis, ¿ya? Pero, ojo con esto, ¿ya? Y acá está una de las claves del aprender. No solo basta con tener una o dos experiencias respecto de algo para lograr el aprendizaje, ¿ya? Sino que estas experiencias tienen que ser reforzadas, ¿ya? Y ahí pasamos al siguiente cuadro, que es este, donde las sinapsis tienen que ser reforzadas. ¿Y cómo son reforzadas? Poniendo en práctica lo que se sabe. ¿Cuál es la mejor manera de aprender una palabra nueva? Haciendo oraciones con esa palabra, ¿cierto? Haciendo enunciados con esa palabra, ¿ya? Eso como todo. ¿Cuál es la mejor manera de aprenderse las tablas de multiplicar? Fácil, haciendo multiplicaciones, más que repitiendo, ¿ya? Y bueno, tenemos las sinapsis reforzadas y tenemos también las sinapsis, ay, acá me equivoqué, perdón, mi dislexia me pescó, ¿ya? Tenemos las sinapsis inhibidas, ¿ya? Esta parte son las sinapsis inhibidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que también, así como se generan las sinapsis, si no son reforzadas, desaparecen, ¿ya? Entonces, esta neuroplasticidad nace de este concepto que tenemos que un grupo de neuronas está a cargo de alguna función, ¿de acuerdo? Y como estamos a cargo de esa función, este grupo de neuronas es eventualmente, si es que le llegase a pasar algo, algunas u otras de estas, van a haber unos grupos que se van a salvar y van a ser capaces de poder reestructurar esa función y poderla volver a hacer. Ahora, dependiendo en qué zona del cerebro ocurra esto va a ser más fácil o más difícil, y también dependiendo de la edad de la que estamos hablando, ¿ya? Pero básicamente la neuroplasticidad existe, o sea, existe esta posibilidad de que una neurona sea plástica. ¿Qué quiere decir? Que tome la función de la neurona que estaba al lado y que fue dañada, ¿ya? Y esto es muy importante, sobre todo, no sé si alguno de ustedes hace terapias con algo así y todo, pero es muy importante tener claro esto, porque esto nos da el optimismo de poder sentir que el paciente ese tiene posibilidad de recuperar, ¿ya? Tiene posibilidad de recuperarse, y siempre hay que creer en eso, ¿ya? Y bueno, ¿qué es lo que es el aprendizaje? En resumidas cuentas, el aprendizaje son nuevas conexiones. Pero ojo, nuevas conexiones que han sido reforzadas, ¿ya? No podemos pensar en un aprendizaje con una situación puntual. Ya, se aprendió el número hoy día, se lo pregunté mañana y pasado mañana, ¿se lo sabe? No necesariamente, pudo haberlo memorizado para la prueba y después se lo olvidó, ¿ya? Ahora, cada nueva experiencia son transmisiones de impulsos nerviosos. Esos impulsos nerviosos, ¿ya?, se van a ir sumando en el tiempo y vamos a hablar de un concepto que se llama la potenciación a largo plazo. O sea, yo voy estimulando y voy estimulando esa zona, ese aprendizaje, ese nuevo concepto, esa nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? Y se va a ir reforzando, ¿ya? ¿Qué son estos refuerzos? ¿Ya? No son otra cosa más que cada vez vamos a encontrar grupos de neuronas más afiatados y más
involucrando a más neuronas alrededor con esa función, ese aprendizaje o ese movimiento, lo que sea, ¿ya? Y hablamos de las redes gevianas, ¿ya? Que son la base, obviamente, del aprendizaje y la neuroplasticidad, ¿ya? Respecto a la herramienta cognitiva, hablemos, ¿ya? ¿Qué es lo que se necesita aprender? ¿Qué es lo que necesita aprender un ser humano? ¿Necesariamente lo que nos ponen en los currículums? Ya, bueno, yo también soy curriculista dentro del magíster en educación, estudié esto, currículum. ¿Ya? Y a veces nos imponen un currículum que está lleno de contenidos, ¿ya? Y los profes nos tenemos que ver en la necesidad, los maestros, profesores, no sé qué quieran, qué más quieran decir, pero eh, nos vemos en la necesidad imperiosa de tener que pasar toda una cantidad de enorme de contenidos, y esta cosa es meter y meter y meter y meter en la cabeza a los chiquillos, ¿ya? Y a veces los chiquillos salen y no comprenden, y sobre todo, y esto tiene que ver con las emociones, no le agarran cariño a este tema de aprender. ¿Ya? Ahora, ¿qué se necesita aprender? Fácil. Lo que hay que aprender es a sobrevivir. Para eso está diseñado nuestro cerebro. Estamos hablando de por allá, la sabana africana, hace 150.000 años atrás, cuando nos fuimos diseñados, nuestro cerebro cuando terminó de ser diseñado para esto, para sobrevivir. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros queremos pensar en cómo manejar este cerebro, estos cerebros que nos pasan sus padres, ¿cierto? Que llegan a nuestra aula, ¿ya? Muchos de ellos queriendo aprender, otros obligados muchas veces, ¿ya? Pero ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que buscar la manera de encantarlos. ¿Y cómo los vamos a encantar? Enseñándoles que esto les sirve para sobrevivir, ¿ya? Ahí está lo que son las razones biológicas, ¿ya? ¿Y qué se necesita aprender? ¿Memorizar contenido, fecha, operaciones matemáticas servirá? No, ¿ya? ¿Qué pasa con las habilidades motrices, sobre todo hoy en día que somos pantalla y teclado? ¿Ya? ¿Qué pasa con nuestras habilidades motrices? Hay zonas del cerebro que son, pero importantísimas de desarrollar. ¿Cómo podemos sopesar eso? Música, ¿ya? Generar música, tocar un instrumento, ¿ya? Es una de las maneras de activar mayor cantidad de zonas cerebrales. Escribir, ¿ya? No solamente escribir repitiendo un texto, sino creando escritura, porque así activamos muchísimas zonas del cerebro que nos van a ayudar también a desarrollar nuestro pensamiento, ¿ya? ¿Qué otra cosa? ¿Aprendemos a resolver problemas de la vida diaria? Normalmente acá en los colegios en Chile no se les plantea a los chicos problemas. A veces los profesores caen en una suerte de ser solucionadores de problemas, ¿ya? Y los profesores, la verdad es que estamos llamados a generarle problemas a los chiquillos. ¿Por qué? Porque un cerebro que no es desafiado no funciona. No funciona. La comodidad es lo peor que podemos tener para nuestro cerebro. Lo peor. Lo peor. ¿Cuántas cosas hemos aprendido en la pandemia? ¿Cuántas cosas nuevas? Todos nos hemos reinventado hasta los espacios de nuestras casas, ¿ya? Todo eso porque la necesidad que nos presiona, ¿ya? ¿Por qué nos presiona? Nos presiona a inventar nuevas cosas. Nos presiona para poder salir del paso, para podernos defendernos, para poder sobrevivir. Y ahí hacemos funcionar mi cerebro, tu cerebro, el de todos, ¿ya? Entonces los problemas son buenos. Yo tenía un profesor que estimaba muchísimo, muchísimo. Él, arquitecto de profesión inicial, y decía, bien por el chiquillo que tuvo que dormir debajo de un puente. La primera vez que dijo eso, yo abrí unos ojos, pero enormes, y decía, pobre niño. Bien, bien por él, porque aprendió a usar su cerebro mucho más que el niño que tenía comodidades. ¿Ya? A eso tenemos que llegar, ¿ya? Y lo último es que en la escuela también, ¿cómo aprendemos a relacionarnos con los otros y más aún con nosotros mismos? ¿Ya? Esas cosas se las voy a dejar en el aire. Yo soy feliz y se van con más preguntas que otras respuestas de acá, ¿ya?
Bueno, las emociones son, en resumidos términos biológicos, cumplen el rol de sobrevivencia humana. ¿Ya? Ahora, ¿dónde se generan? Se generan básicamente en el sistema límbico. Y acá, mi querida audiencia, les voy a decir algo. Esta pequeña cosita que aparece acá, que se llama amígdala, es muy bandida con nosotros, muy, muy bandida. Porque es capaz de enviar conexiones a toda la corteza, y hacernos hacer cosas que en realidad, si las hubiéramos pensado, jamás las hubiéramos hecho. ¿Ya? Es capaz de raptar nuestro pensamiento y hacernos actuar nomás. ¿Ya? Porque es la encargada de defendernos. ¿Ya? Y acá se generan las emociones. La rabia, la alegría, la ira. ¿Ya? Todas estas cosas que decimos, pucha, los chiquillos fueron, rompieron mobiliario, los chiquillos fueron y lamentablemente, no sé, pues las chicas fueron y se pelearon, le pegaron a un chico, o los chicos fueron le hicieron cosas horrendas a una chica, la golpearon, le hicieron esto. Simplemente nuestra corteza no está actuando ahí. ¿Ya? ¿Y por qué no está actuando? Porque no tenemos suficientes redes neuronales generadas como para inhibir los impulsos que son propios de nuestra especie, pero que con un buen desarrollo del cerebro se pueden inhibir. ¿Ya? Entonces tenemos las emociones, estos famosos emoticones, los chiquillos ahí cuando me hablan en el chat, me hablan a puro bonito, ¿ya? A puro bonito, los chicos, aunque tengan la edad que tengan, vamos hablando a bonito, ¿ya? Ahora, ¿cómo se controlan las emociones y su expresión? Primero, lo más importante de todo, cuando yo quiero hablar de las emociones, tengo que saber, aceptar y reconocer lo que estoy sintiendo. ¿Por qué? ¿Reconozco que siento rabia? Ok. A partir de reconocer la emoción, yo puedo estarla controlando. ¿Ya? ¿Cómo? Esto parte porque tenemos el desarrollo de la función ejecutiva, que es parte de la formación cognitiva de nuestro cerebro. ¿Ya? La función ¿y qué función es importante con el tema de la emoción? La función de inhibición emocional. Ahora, esto no quiere decir que una persona no sea capaz de sentir. Si una persona no es capaz de sentir una emoción, hay que preocuparse. Hay que preocuparse porque ahí hay una desconexión fisiológica que se da e incluso es parte de las patologías que aparecen, digamos, en los libros de psiquiatría. ¿Ya? Todas las personas sienten emociones, sentimos emociones, todas las personas. ¿No? Todas las personas sentimos emociones. ¿Cuál es la diferencia entre unas y otras? Que algunas son capaces de reconocer lo que están sintiendo, son capaces de poder detenerse un par de segundos y decir, tengo rabia, pero no es adecuado que yo rompa cosas con mi rabia. ¿Por qué? Porque estoy pasando a llevar a alguien, porque estoy destruyendo algo que nos sirve a todos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eso desarrolla funciones ejecutivas. ¿Ya? Sin embargo, ya tenemos este fenómeno del cual ya les hablé anteriormente, que se denomina secuestro de la amígdala, que es cuando la amígdala, es tanta la carga emocional de la amígdala, que literalmente bloquea a la corteza prefrontal y es incapaz de detenerse en esos segundos y decir, no, esto no lo debo hacer. O esta expresión no es adecuada. ¿Ya? ¿Se controlan las emociones? Sí, se pueden controlar, pero más bien lo que yo controlo es la expresión de la emoción. No puedo controlar el sentir algo, pero sí puedo controlar cómo lo estoy expresando. Yo hace muchos años atrás, ¿ya? Era bastante expresiva con mis emociones, ¿ya? Pero llegué a un momento
y aprendiendo de otros adultos que se relacionaban conmigo, que a veces cuando uno está demasiado molesto, o incluso demasiado alegre, ¿ya? Es mejor respirar y tranquilizarse. Y si está demasiado molesto, a veces es mejor callarse. Estas son las cosas que tenemos que aprender a enseñarle a nuestros estudiantes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se enfrenta este secuestro en la neura? Como ya lo decía, técnica de respiración, contar hasta 10, ahí Felipe nos puede ayudar mucho, ¿cierto? ¿Ya? Con el tema de la atención plena y todas estas cosas. Ahora, si el cerebro detecta que este peligro es demasiado grande, si nos vemos realmente sobrepasados con esto que estamos sintiendo, ¿ya? Eh, Vamos a tener que recurrir a nuestro cerebro ejecutivo que tiene que estar bien desarrollado. ¿Ya? Pero realmente, si esto es muy grande, muy grande, muy grande, por ejemplo, si en este momento ocurriera un terremoto y yo empezara a ver que se está rompiendo el techo del departamento del edificio, lo más probable es que les dejo de hablar y salgo corriendo. Por lo menos a salvarme, a tratar de salvarme a la puerta, no sé. ¿Ya? Pero son cosas que emocionalmente ya nos van a superar. Cuando se muere alguien que queremos mucho, ya no vamos a poder controlar esa situación. ¿Ya? Pero es bueno y hay gente entrenada para esto, ¿ya? Que frente al peligro, que frente a una cosa emocional grande, es capaz de decir, mejor hago esto. ¿Ya? Pero en caso de extrema emergencia, la cosa va a ser de dos maneras nomás. O peleo o arranco. ¿Ya? Y ahí prácticamente nuestros neurotransmisores no nos van a permitir hacer otra cosa. ¿Ya? Hablemos de algo muy importante, que son las neuronas espejo. ¿Ya? ¿Y qué rol cumplen de esto de la educación en general, pero de las emociones en particular? ¿Ya? Primero, ¿por qué imitamos? ¿Cómo sabemos que lo que estamos sintiendo, pensando otra persona, y qué es lo que nos ayuda a comunicarnos unos con otros seres humanos? La respuesta es simple, es el sistema de neuronas espejo. ¿Ya? ¿Pero qué es esto? ¿Ya? ¿Quién la descubrió? La descubrió este caballero, ¿ya? Que se llama Giacomo Rizzolatti, ¿ya? Un maestro, ¿cierto? En la Universidad de Parma, en Italia, ¿ya? En el año 91, trabajando con macacos, ¿ya? Él se dedicaba ya a buscar las propiedades visuales en el cerebro del macaco, cuando se dio cuenta que gracias a los electrodos que le ponía, se daba cuenta que un macaco estaba comiendo una banana y el otro macaco estaba en su cerebro activando ya todas esas neuronas motrices que le llamaban a moverse, pero sin moverse. O sea, en su cerebro, el macaco que estaba mirando al otro comerse la banana, también se estaba comiendo la banana. ¿Ya? Estaba teniendo los movimientos en la corteza motora como si hubiera estado comiendo la banana. ¿Ya? Y ahí se descubrieron tener un espejo, y son pero importantísimas, porque son las que nos hacen darnos cuenta de qué es lo que le está pasando a uno. ¿Ya? Ahora bien, a diferencia de los monos, macacos y otros que se han estudiado, y nosotros, los seres humanos, los monos necesitan cosas concretas. Cosas concretas. O sea, si ellos ven que una persona está con un vaso tomando agua, van a interpretarlo dentro de su cerebro como tal. Pero si yo, como ser humano, hago el gesto, voy a hacer el gesto, ¿cierto? Acá yo tengo un vaso de agua, imaginario, ¿ya? Y voy a tomar agua. Ustedes saben al otro lado que yo estoy tomando agua, pero los monos no pueden hacer eso, ¿ya? O sea, los monos no se reirían con un vivo, digámoslo así.
¿Ya? Bueno, entonces, las neuronas espejo, ¿qué son? Reaccionan a una acción y o al ver una acción, ¿ya? ¿Dónde se ubican las neuronas espejo? Bueno, en muchos lados, ¿ya? La encontramos, por ejemplo, en la circunvolución frontal inferior, ¿ya? Y también la encontramos en el lóbulo parietal. Pero están asociadas a todo, no solamente el tema del movimiento, también están relacionadas con los sentimientos, con las emociones, con las memorias, etcétera, etcétera, etcétera. Son las encargadas de podernos conectar unos con otros. Ah, y esto que los psicólogos hablan de sintonizar entre dos personas o más, eso lo logran las neuronas espejo. Ahora, si ustedes me preguntan, son las neuronas más sociales de nuestro cerebro, porque son las que nos permiten establecer relaciones humanas entre unos y otros. ¿Ya? Y les permiten a nuestros estudiantes ser imitativos. Por lo tanto, la mejor escuela en aprendizajes de cosas que no son académicas propiamente tales va a ser el ejemplo. No hay ninguna otra cosa que pueda reemplazar el ejemplo. Si me ven que se me murió mi abuelita ayer, llegué a la sala de clase, ya, y estaba con los ojos medio brillosos, seguramente algún estudiante me pregunta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? ¿Ponerme a llorar como Magdalena? No. Quizás se me caerán un par de lágrimas, pero voy a tener que contar y aceptar esa situación emocional mía de ese minuto, que es que perdí a un ser querido. Ese tipo de cosas no las escondan, ¿ya? No las escondan, porque así los niños también van a saber gestionar sus emociones. Van a aprender a decir, a aceptar que somos humanos, que sentimos cosas. ¿Ya? Pero lo importante no es que no sintamos cosas, no es que vivamos las cosas, sino que aceptarlas y gestionarlas, ¿ya? De la mejor manera posible. A veces el adolescente tiene rabia, tiene frustraciones, tiene, no sé, miles de situaciones que le pasan por su cabeza, ¿ya? Pero estas situaciones pasan definitivamente porque el adolescente aún no está gestionando sus emociones, ¿ya? Y podemos enseñarle a gestionarlas. Oye, ¿te sientes mal? Escribe, desahógate, dibuja, escribe una canción, no sé, ¿ya? Y así gestionamos la emoción de manera positiva. Bueno, ahí hay un mapita un poco de dónde se ubican en el cerebro las emociones, ¿ya? Y finalmente, una de las cosas importantes de las neuronas espejo es que tienen directa relación con la empatía. Y acá no se trata, esto lo voy a recalcar mucho. Yo le hablé hace un rato atrás, ¿cierto? En las primeras diapos le hablé de las historias de vida que tienen que tener las historias de vida que tienen los estudiantes. Estas historias de vida no tienen por qué afectarnos emocionalmente a nosotros, ¿ya? Pero sí, cognitivamente tenemos que sabernos poner en el lugar del otro. ¿Qué quiere decir? Yo no saco nada como profesor de sentarme a llorar con mi estudiante. Lo que tengo que hacer es escucharlo, ¿ah? Apañarlo, apapacharlo, como quieran decirle, ¿cierto? Abrazarlo a lo mejor, ya, tocarle el hombro, escucharlo, ya, y decirle que esto va a pasar en algún momento y que es válido sentirse como se siente. Pero no nos pongamos a llorar con el estudiante. No le vamos a traer nada bien. ¿Ya? Le tenemos que enseñar a que acepte lo que está sintiendo, si tiene rabia, si tiene tristeza, ¿ya? Tenemos que aceptarlo. Tenemos que compartir eso, pero eso no significa que nos pongamos, insisto, a llorar con él, tenemos que enseñar a gestionar su emoción, ¿ya? Bueno,
En cuanto al aprendizaje, entonces el aprendizaje sabemos que es por imitación. Ya lo conversé antes, ¿cierto? Tenemos dos tipos de aprendizaje en nuestra vida, y esto viene como de la sociología de la educación, ¿cierto? Hablamos de un aprendizaje social primario, que es el que ocurre en las familias, ¿cierto? Donde tenemos el aprendizaje de las expresiones faciales, la adquisición del lenguaje verbal y no verbal. Por eso terminamos pareciéndonos a nuestros padres, y es increíble porque terminamos haciendo los mismos gestos que hacen ellos. ¿Ya? Más allá de la genética, ¿ya? Terminamos pareciéndonos mucho a ellos porque terminamos haciendo los gestos que hacen ellos, ¿ya? Y el aprendizaje social secundario, que es el que se da en la escuela. Y acá tenemos la adquisición de los modales, ¿cierto? De las modas o de los modos, como puse ahí yo, socioculturales, lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿ah? ¿Es correcto sentarse así? ¿Es correcto hablar en este momento? ¿Es correcto esperar? Todas esas cosas las vamos aprendiendo en nuestro aprendizaje social secundario, que en el mejor de los casos debiera estar apoyado por la familia. ¿Ya? Y lo otro importante es que las neuronas espejo también nos ayudan a aprender entre pares. ¿Ya? Y acá está Vygotsky con todas sus teorías, ¿cierto? Del aprendizaje vicario, aprendemos unos con otros y unos de otros, ¿ya? Y esto es muy importante fomentarlo en el aula, no eres solo tú con el libro o con el contenido, no. Somos nosotros que vamos construyendo el aprendizaje entre todos. Porque tú puedes haber entendido de una manera y yo entendí de otra, pero nos tenemos que juntar, tenemos que saber conversar, ¿ah? Tenemos que saber lenguajear de Maturana, ¿cierto? Tenemos que saber conversar unos con otros, conversar acerca de nuestros saberes, para construir un saber colectivo. Y bueno, en cuanto a la docencia, ni hablar, ¿cierto? En la educación temprana esto se ve muy, muy bien, ¿ya? Si la profesora me enseña a dibujar la letra, ¿ya? Por ejemplo, con el método Montessori que yo tengo, mi cajita de arena y dibujo la letra con el dedito, ¿cierto? Para aprender los primeros aprestos y todas estas cosas, ¿ya? Estoy imitando algo, y eso, la imitación es algo esencial, sobre todo para la gestión de las emociones, en fin, ¿ya? Y como dato, ¿ya? Según Daniel Goleman, ¿ya? Que el creador de inteligencia, del libro de inteligencia emocional, ¿cierto? Al menos un 80% del éxito en la edad adulta proviene de la inteligencia emocional. Por lo tanto, ¿ya? Yo aquí, Mitzi Benavides, declaro que es algo esencial en la escuela y no puede dejarse de lado, ¿ya? Vamos a las preguntas entonces. Yo voy a sacar esto para leer qué es lo que está pasando con el chat. Perdón, voy a sacar la pantalla. Ahí está. Perfecto. Vamos al chat entonces. Preguntas, comentarios. Hoy hace un poco de calor acá. Felipe, ¿me ayudas con el chat? Sí, por favor, ¿me vas leyendo las preguntas? Buenas noches, buenas tardes a todos los participantes. Agradecerte, Mitzi, por este gran webinar que nos has dado esta tarde, noche, aquí en Chile y bueno, en otros países latinoamericanos. Gracias por entregarnos esta gran clase. Vamos a comenzar con las preguntas en el chat y las ¿Ya? preguntas de referencia. Patricia Cano nos pregunta: ¿cómo y o cuándo ocurre el secuestro de la amígdala? Buena pregunta, muy buena pregunta. El secuestro de la amígdala ocurre en los casos cuando nos vemos enfrentados a situaciones extremas, ¿ya? Y este secuestro de la amígdala se le llama así porque lo que hace la amígdala es como tomar el control de nuestras acciones,
¿ya? Más allá de lo que nosotros normalmente funcionamos como cognitivo, por decirlo así, como que pensar y después actuar, no, la amígdala solamente actuar, ¿ya? Como el ejemplo que yo les daba del terremoto y salir corriendo y eso. No sé Muchas si queda gracias. claro, Patricia. Vamos a pasar a la segunda pregunta, ya que están aumentando las preguntas aquí en el chat. No importa, que pregunten nomás, si de eso se trata esto. Interacción con los participantes. Camila nos pregunta, ¿cuáles son los estímulos que sirven para generar ese gusto por el aprender? En mi experiencia, gracias Patricia, ahí me contestó. Camila, en mi experiencia, la verdad que yo diría que uno de los estímulos que más sirve es, primero, que el profesor, esto es como esto es raro lo que voy a decir, pero que el profesor esté enamorado de su disciplina. Eso es como sí o sí básico para que los estudiantes puedan enganchar con algo. Porque cuando el profe está enamorado con su disciplina, el estudiante se enamora de ese amor que tiene el profesor por la disciplina. ¿Ya? Y cuando una persona está enamorada de una disciplina, busca más allá de lo que sale, no sé, en mi caso, de lo que sale en el programa de asignatura. Esto yo diría que es un estímulo así como base. Y segundo estímulo que es como muy importante que me ha servido así como para enganchar, yo estoy hablando de la experiencia, chiquillos, es como súper de mi experiencia, lo que me ha servido mucho para enganchar a los chicos con alguna materia nueva, con algo que no conocían hasta ese minuto y que les era como fome, por decirlo así, de aprender, es llevarle eso, eh, es llevarle eso de lo que le estoy enseñando a su entorno más próximo. Y para eso es importante la conversación con el estudiante y escucharlo. Yo diría que una de las cosas que más engancha a los chiquillos siempre, o a los estudiantes, de la edad que sea, ¿no? De la edad que sea. ¿Ya? Yo he tenido estudiantes de muchas edades, de la edad que sea. Lo que más engancha a los chiquillos siempre es que el profe sepa escucharlos. Cuando un profe sabe escuchar, de una u otra manera los chiquillos se van enganchando con ese profe, se van enganchando con esa materia y finalmente sirve eso para meterlos en este mundo de un conocimiento nuevo. Y después otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y otra cosa. Y terminan volviéndose locos, como tomando cualquier cosa después porque quieren saber de todo. Es como lo más rico que podemos conseguir. Gracias por tu experiencia, Mitzi, y el poder contestar estas preguntas. Aranza Romero nos consulta, ¿el secuestro de la amígdala cerebral es lo mismo que la respuesta fight or flight? ¿Pelear o huir? Sí, es Sí. eso. Sí, Giselle efectivamente. Yangana nos pregunta, ¿cómo puedo estimular a un estudiante con autismo las neuronas espejo? Yo hace poco estuve ayudando a un estudiante con una tesis y justamente su tesis se trataba de autismo y hay mucha literatura de esto respecto de que los chiquillos autistas se conectan súper bien con los animales. Así que el tema de tener una mascota, ahora la mascota tiene que ser como súper bien elegida. Ya los papers hablan de perros principalmente, porque los perros, entre otras cosas, generan contacto visual, y es uno de los detalles del autismo, ¿ya? De perro, también un gato que tiene que ser como muy bien elegido los gatos, porque los gatos tienen su propia personalidad, entonces hay que como elegirlo muy bien, ¿ya? Más bien los gatos eligen a los dueños, acuérdense, ya no sé si alguien tiene el gato me va a entender, y hablaban también ya palabras mayores, que uno no puede tener en el patio de la casa un caballo o un delfín, pero también aparecían en paper cosas así. Pero esa es como una buena
una buena idea para empezar a sacarlos de su interior, digamos, y empezar a que reconozcan a los otros seres, no necesariamente humanos, pero que los reconozcan como personas o como seres que sienten, que piensan, que no sé, ¿ya? Eso dentro de la literatura que manejo y eso. Ahora, el estudiante de autismo es un estudiante especial, ¿ya? Le van a molestar mucho los ruidos, el exceso de colores, y hay cosas que tenemos que tener mucho cuidado con cuando tenemos un estudiante con estas capacidades distintas, tenemos que saber orientarlo y no sobreestimularlo, porque si no vamos a volver loco su cerebro y se va a enclaustrar más. Muchas Eso gracias, Mitzi. es lo que puedo decir, ¿no? Vamos a pasar a la siguiente pregunta de Jimena Noemí Calderón Muñoz. Nos consulta, ¿qué recomiendan a los profesores cuando se ven sobrepasados emocionalmente por sus tareas formales y por contener a sus estudiantes? Uy, yo creo que Felipe puede contestar mejor esa pregunta, pero está el tema del autocuidado, ¿cierto, Felipe? Con usted, el autocuidado es primordial. Bueno, me presento, no me pude presentar al inicio del webinar por problemas técnicos. Soy Felipe Herrera, gerente de ITIASI y psicólogo de profesión. Al abordar estas temáticas de las neurociencias y la inteligencia emocional, podemos darnos cuenta de que las emociones, como tal, muy bien lo mencionó Mitzi, están en nuestra esencia, son parte nuestra, son parte de nuestra vida. Y como docentes, a mí personalmente a través de los años he visto, porque yo trabajo de dependiente en un colegio también, he visto que los docentes muchas veces no saben valorar lo que es el autocuidado, valorar el tiempo que ellos tienen para desconectarse de esta realidad tan fuerte que puede ser el vivir en un colegio, puede ser un colegio con distintas situaciones socioeconómicas, pero que igual van a tener distintas realidades y problemáticas a sus estudiantes. Es aquí esencial que el docente, el profesor, se preocupe de sí, de tu ser, de encontrarte con esa calma interna, esa paz interior que necesitas para poder gestionar correctamente las emociones de ese otro ser que está al lado tuyo, adquiriendo aprendizaje, comportamiento, lenguaje corporal o hablado. Porque el niño está adquiriendo todo lo que está viendo a través de, igual como lo mencionaba Mitzi, de las neuronas de espejo, adquiriendo aprendizaje. El autocuidado es esencial, Jimena, para los docentes, más en esta pandemia que están en teletrabajo, telestudio. Darnos tiempo de escuchar tu cuerpo, callar esa mente bulliciosa que muchas veces nos arroja pensamientos que son como monitos que van saltando en los árboles, de un árbol a otro, de una rama a otra, y no te deja ver con claridad el camino, sino que va a nublarte. Intentar bajar de la mente bulliciosa a la silenciosa y preocuparse del autocuidado y de tu propio ser. Eso Yeah. le podría comentar a Jimena. Y yo bueno, personalmente, Jimena, lo que yo hago es un time off, así como full. ¿Y qué hago? Pesco, apago todo acá en la casa, incluyendo el celular. Felipe sabe que de repente él me habla y yo no pesco, ¿ya? Pero porque a veces uno necesita esos 5 minutos, por último, de ponerse a llorar, así yo de verdad. Y respecto de contener a los estudiantes, importante no llorar con los estudiantes. O sea, yo sé que a veces es difícil, uno le da pena esto y todo, pero uno tiene que aprender a racionalizar esa situación y saber estar ahí, pero a la vez mirar de afuera, para poder apoyar, para poder pensar claramente, porque los sentimientos nos van a embargar y vamos a tener una poca claridad mental,
por esta cosa que vamos a tener más lluvia de neurotransmisores en otras zonas del cerebro que no van a ser precisamente las que nos ayudan a pensar, ¿ya? Y alguna recomendación para enseñar las emociones como contenido. Mira, yo he visto, yo personalmente nunca me he tocado esto, no me ha tocado enseñar las emociones así como lo que me ha tocado es contener de repente chiquillos que emocionalmente no están bien, ¿ya? Entonces, yo tengo chiquillos grandes, bueno, los últimos que tuve, ¿ya? Son grandes, obviamente son de primer año de universidad, entonces de repente les pasan cosas que no nos pasan a todos, un embarazo, que está complicado, que no sé, todo, eh, miles de situaciones, entonces yo, ya, concéntrate, céntrate en lo tuyo. Ahora, si son más pequeñitos, y esto va a depender de la edad, ¿ya? Lo primero para enseñarla el tema de las emociones como contenido es que aprendan a reconocer las emociones, Exacto. ¿ya? Y se pueden reconocer las emociones usando caritas, usando fotografías de otras personas, ¿ya? Para que el niño empiece a decir, ya no, este tiene cara de rabia, este tiene cara de tristeza, ya, y tiene cara de tristeza, ¿y qué le pasó? ¿Por qué tendrá cara de tristeza? Y ahí podemos empezar un diálogo, ¿ya? Y podemos estar hablando de las emociones, ¿ya? Y ahí de repente el niño va a ir revelando cosas que tienen que ver con sus emociones internas, pero lo importante es que las vaya reconociendo. Ese es el primer paso para la gestión emocional, ¿o no, Felipe? Concuerdo con usted, Mitzi, concuerdo Gracias. con lo que acaba de mencionar. El reconocimiento de las emociones es esencial en las primeras edades del niño cuando está adquiriendo aprendizaje. Podemos hablar así de un niño que esté escolarizado, esté entrando al colegio. Micaela nos menciona en el chat, nos dice, excelente charla. Se sabe que las emociones duran minutos y lo que quedan son los sentimientos, pero se conoce cada cuánto aparecen nuevas emociones en nuestro cerebro. ¿Es algo constante o a lo largo del día? En base a eso me Oh, gustaría igual dar una pequeña respuesta antes de usted, Mitzi. Micaela, las emociones son parte de nuestra vida, están con nosotros el día a día y ujú. nuestro cerebro está en un vaivén de emociones. En un momento podemos estar, y no sé si ustedes han visto la película que grafica muy bien, y a lo mejor suena cliché ya en este momento mencionarlo, pero intensamente. Esa película refleja muy bien lo que está pasando en el Mm. cerebro en conjunto con las emociones. En un momento sienten alegría, pero al momento puede pasar, o a algún adulto también. Imagínate, estamos viviendo un momento de felicidad, compartiendo con la familia, viviendo, celebrando un cumpleaños. Pasa un auto rápido y atropella a la mascota del niño. Y toda la familia cambia toda su emoción por ese acto, ese suceso de dolor, ese suceso que le da causa tristeza. Y es por eso, es un vaivén, es como un sub y baja. Vamos a vivir emociones de alegría, tristeza, miedo, asco, sorpresa, empatía, bueno, y emociones más racionalizadas, como mencionaba Mitzi. Ahora, Mitzi, si usted quiere agregar algo. No, está bien, eso es que depende de cada uno, depende de las sensibilidades que tenemos también. Hay cosas que nos van a llegar como súper fuerte y otras que no tanto. Yo tengo algo raro, a mí a veces cuando me pasan cosas, yo en el minuto como que reacciono y soy como racional y todo, y después me doy cuenta de todo lo que he hecho y de lo que realmente pasó y me pongo a llorar y no sé, me funciona la guatita mal y todo, pero esto es como parte de mí nomás, ¿ya? Pero todos vamos a sentir emociones todo el día, es lo normal, es parte de nuestra biología. ¿Ya? ¿Y qué más, Felipe? Porfa, ayúdame. Siguiente pregunta. Vamos a pasar por gestionando el tiempo igual de los participantes. ¿Qué estrategias, dice Galilea Lisset, dice, qué estrategias podemos realizar para sobrellevar esa resaca emocional que nos provoca el secuestro? Me imagino que es De del la secuestro amígdala.
amígdala que estamos Me hablando. imagino yo también, sí. Sí, bueno, el tema de la resaca emocional es una cosa fuerte y es lo que, por ejemplo, le explicaba recién, porque después de que actúo y me defiendo y todo, me dan vómito, me da miedo, me da todo, así como que me baja todo, ¿ya? Y eso tiene que ver con la adrenalina nomás, chiquillo. Eh, el tema principal acá pasa por tener estrategias de repente de uno decir y como que saber volver a respirar, de repente tomar un poco de agua, el azúcar siempre ayuda ahí, como el azúcar instantánea a la avena, así biológicamente hablando ayuda bastante, ¿ya? Por eso hay gente que está comiendo todo el día, ¿ya? Porque la verdad es que el azúcar ayuda bastante a contener emociones y rayas y cosas, ¿ya? Y eso principalmente, desde el punto de vista biológico, digamos, te puedo contestar más eso. Gracias, ¿Y Mitzi. qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Pasar a la pregunta de Carol. ¿Ya? Carol nos dice, ¿cómo ayudar a los adultos mayores a gestionar las emociones? Por ejemplo, con el miedo por esta situación del COVID. Saludos desde Perú. Saludos, Carol. Bueno, de- esta realidad que está Temazo, es un viendo hoy es temazo. un tema que podemos alargarnos bastante, pero ¿qué se recomienda? Bueno, yo les voy a hablar netamente las recomendaciones que deja el MinSal acá en Chile para los adultos mayores en situación de pandemia y confinamiento, es que tenemos que estar apoyando, escuchando, el escuchar a los adultos, al igual que a los adultos mayores, más que nada, al igual que a cualquier otra persona o a un niño, el validar sus emociones. Validemos las emociones, dejemos de ocultar las emociones, Ujú, dejemos de menospreciar las emociones. La gente, las personas, muchas veces cometemos los errores de este dicho muy antiguo y que a lo mejor ya está quedando, y ya está quedando obsoleto, pero por ejemplo, el hombre no lloran. Eso es falso. ¿Y qué pasa si una persona adulto mayor está sufriendo y está sintiendo este miedo? Hay que bajar esta emoción, el miedo, y volverla un poco racional. Es un miedo que está bien sentirlo, porque es biológicamente, en nuestro cuerpo biológicamente eh, está como podríamos mencionar, está, eh, ah, disculpen, nuestro cuerpo biológicamente está creado para pelear o huir delante del miedo, ¿ya? A ujú, través de la evolución. Pero ¿qué sucede si este miedo se vuelve irracional? Si el miedo se vuelve irracional, puede eh, causarte ujú. daño desde la manera fisiológica. O sea, tú sales corriendo, imagínate, tienes tanto miedo que sales corriendo y no te fijas en la carretera y te pueden atropellar. A eso es lo que yo quería mencionar. Bajamos el miedo a que sea un miedo del aquí y el ahora, haciéndonos conscientes de la situación que estamos viviendo, conscientes de que sí, tenemos que cuidarnos y autocuidarnos de una manera más fuerte, de una mejor manera. Porque si no lo hacemos, nos podemos contagiar y el adulto mayor, claramente, este bicho, este virus, los ataca y son ellos los más afectados. Mitzi, te abro también el debate para esta Eh, pregunta. sí, bueno, yo lo que lo ideal para los adultos mayores es juntarse con otros adultos mayores, pero en tiempos de pandemia, nada, el tema de validar lo que están sintiendo, de que sí, es cierto, o sea, ya papá, mamá, abuelo, abuela, sé que tiene miedo, yo también lo tengo. Ya, ese es un camino como bueno, no hacerlo sentir que ellos, porque son mayores, van a tener miedo, todos tenemos miedo, ¿ya? Y lo otro es tratar de alejarlos un poco de toda esta lluvia de situaciones ¿cómo se llama? De televisión y noticias y tanta cosa, buscarle, no sé, pues, actividades que hagan ahí, pero que no traten de alejarlos de las noticias. ¿Ya? Fake Porque yo news. creo que una de las cosas que afecta bastante, bastante, bastante es el tema de ver noticias. Porque las noticias siempre son escandalosas, siempre, siempre lo son. Y son para eso.
son para empresarios. Yo no veo noticias casi, la verdad. ¿Continúan, Felipe? Sí, continuamos Última con ahí. la última pregunta que está acá en el chat y es una pregunta muy, muy contundente. Vamos a leerla. Candela Mosela nos dice: hola, soy estudiante de psicología. Quería preguntar cómo se podría trabajar para ayudar a adolescentes que presentan altos niveles de angustia, pensándolo desde la pulsión de muerte planteada por Freud, sabiendo que más allá de que el yo intente mejorar su comportamiento, esa fuerza de la pulsión de muerte está presente en el aparato psíquico. Por ejemplo, los adolescentes que por pandemia y el encierro se vieron afectados y algunos entrando en depresión. Gracias. Bueno, vamos, Candela, Candela es el nombre de la persona que nos hizo Una esta... pregunta bien de psicólogo eso, ¿no? Muy, Pero, muy a ver, yo Felipe cortito, así, yo como profe, ¿qué haría? ¿O qué hice en algún momento cuando mi hijo pasó voy a hablar como profe y como mamá acá? Hay que pasarle una entretención. Yo creo que eso es como vital. No, creo que una de las cosas mejores que uno puede pasarle algún instrumento musical. Porque en este minuto, obviamente, hacer deporte no se puede, ¿ya? Porque no se puede salir mucho de la casa. Tampoco se puede uno juntar con los amigos y todo, pero el tema de repente tocar un instrumento le va a hacer generar otras redes neuronales y va a revolver esta cosa y va a pensar en otra cosa y va a plantearse nuevas metas y nuevas cosas que es lo que necesita un cerebro adolescente, necesita estar ocupado, ¿ya? Y estando encerrado, claro, la ocupación baja, pero al mínimo. Felipe. contigo, Mitzi. Y como para darle un poco referencia a la pulsión de muerte, hay que tener claro que la pulsión de muerte está con nosotros siempre. Siempre. Es esa fuerza que te va a guiar a encontrar otras salidas y a ver cómo enfrentamos esta nueva realidad que estamos hoy en día, del confinamiento, de la pandemia, lo que decíamos con Mitzi, de la sobreexposición de los medios masivos de comunicación, cuando sobreexponen a la comunidad y los hacen que los síntomas se vayan creciendo, que vayan sintiéndose más aún agobiados. Estos adolescentes que están entrando en depresión, pueden entrar en depresión ya sea por la pandemia, ya sea por un hecho puntual, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que la adolescencia es una etapa de dolencia. La palabra lo dice, adolescencia, que viene del latín adoler, de dolencia. Va a sentir una dolencia y es por eso que el estudiar la adolescencia es muy complejo, porque al igual que nuestras emociones, en la adolescencia las emociones es donde están más alborotadas. Nuestro, Nuestra biología también, todo lo que son los neurotransmisores, Ahí sí que está, perdón Felipe, en la adolescencia sí que está realmente capturado la corteza, o sea, el neocórtex. ¿Por qué? Porque biológicamente en esta época hay una poda neuronal y producto de esta poda neuronal se apodera prácticamente de las acciones el cerebro límbico y todo esto se apodera. Por eso este tema de las hormonas que andan todas alborotadas y también el tema de la rabia, de los llantos, de las alegrías extremas. Uno dice, no, este niño lo voy a llevar al psiquiatra porque tiene bipolaridad. No, no, son adolescentes, son adolescentes. Y claro, complejo. prácticamente está secuestrado su cerebro por las partes de abajo, porque como el cerebro se está reestructurando biológicamente en esa edad, sucede básicamente eso. Claro, y para terminar un poco y cerrar esta pregunta, cabe mencionar que cuando el yo se vuelve, tiene, a ver, los mecanismos de defensa acorde para poder decir, ok, esta es la realidad, y no están con mecanismos de defensa más mm, mm, antiguos o estos mecanismos de defensas, me pueden ayudar mis colegas psicólogos y psicólogas, que sé que hay muchas, eh,
son mecanismos que no están evolucionados, avanzados y que no nos ayudan a estar en el aquí y el ahora. Cuando el adolescente logra sobrepasar esta etapa, crea en su psiqui todos los mecanismos de defensa que logren estar conscientes del aquí y el ahora y de su realidad. Una última pregunta. Cintia nos dice, ¿qué recomiendan para controlar las emociones en una familia muy conflictiva? Wow, una pregunta que se Yo nos diría va un... que, o sea, como profe, perdón, Sí. hay que enseñarles a de repente reconocer sus emociones y acá nos pueden ayudar mucho las neuronas espejo. ¿Ya? Si algún miembro de la familia se está dando cuenta que está pasando esto, que por ejemplo hay peleas fuertes y todo, a ver papá, tú tienes una frustración, a ver mamá, tú sientes que no sé, eh, sientes que no te escuchan o algo así, con mucho amor, con mucho amor. Yo diría que esta herramienta es como así, ahora sí que voy a sonar zen, ¿ah? Pero el tema de conectarse con otra persona a través del cariño, del amor que yo le tengo a esa persona, es una muy buena manera de poder gestionar las emociones del otro, ¿ya? No siempre nos va a resultar. Ahí Felipe de repente puede recomendar más cosas como psicólogo, pero Concuerdo contigo, Mitzi. El amor, ese sentimiento de familia, de conexión, está en base a lo que se crea en los lazos interpersonales en esa familia. ¿Y qué sucede en una familia conflictiva? Muchas veces no se da cabalidad a escuchar, a tan solo escucharse, o al conversar. Puede ser que esa familia conflictiva a lo mejor no converse y solo griten. O que no expresen bien sus emociones. Es por eso que es esencial el reconocimiento de emociones en las edades preescolares, bueno, mm, tempranas, claramente, para que después ese niño se convierta en un adulto que va a poder expresar de forma contundente las emociones, de forma verídica, ¿ya? Muchas gracias a todos ustedes los que han estado presentes. Es un tema que tenemos de verdad para hablar y un gusto es para largo. para largo, es mucho, al igual que las recomendaciones que podemos dar en pandemia. Lo que es último, para terminar con la última pregunta y que recuerdo, el escuchar y el solicitar ayuda. Siempre, el solicitar ayuda, mamá, papá, hermano, hermana, esposo, esposa. Busquemos ayuda, estamos mal. Ujú. Reconocer que uno se equivoca, somos seres humanos y la vida se crea desde errores, vamos cayéndonos y aprendiendo, vamos desarrollando. Por eso la teoría del desarrollo, la biología, Darwin, y de ahí nos vamos a ir mucho más atrás, hay mucha teoría. Un abrazo, muchas gracias por sus palabras en el chat. Mitzi, nos están diciendo muchas gracias, me encanta Cintia. Micaela, gracias, cara sonriente, Carol, Gracias a muchas usted, gracias a usted. gracias, tenemos desde De verdad Perú. que estoy emocionada que le haya gustado. Yo lo preparé como con mucho cariñito esto. Bueno, como siempre hago las cosas, la verdad, siempre trato de hacerlas con harto así como de corazón. Y gracias por participar, gracias por estar conmigo, por escuchar a tu abuelita acá. ¿Ya? Y eso, po. Mucho cariño nomás, mucho amor, los que van a ser profe, o los que son profe, apañen a sus chiquillos y busquen la manera de sacarlos adelante y de darles gusto así, este gustito rico, porque aprender es algo tan lindo, y eso. Así que muchas gracias a todos ustedes. Nos mandan saludos de todas partes del mundo, desde Chile, México, Argentina. Ay, Quiero gracias. agradecer Qué lindo México. un abrazo enorme. Gracias por compartir, por darnos su tiempo y por la confianza entregada. Cabe mencionar ahora que estamos finalizando que a todos los miembros del grupo de WhatsApp que hemos creado la semana que se ha masificado este webinar, tenemos un regalo.
el regalo que les tenemos a todos ustedes que estuvieron en el grupo de WhatsApp es un ebook creado por Mitze, en donde van a encontrar prácticamente lo que hemos dialogado, desde reflexiones desde la experiencia. Así que eso se les va a enviar a través del correo electrónico que se les solicitó. Y les quiero de verdad agradecer y pedirles de antemano disculpas por toda inconveniencia que pudo haber existido en el camino, pero estamos en eso, aprendiendo y desarrollándonos. Un abrazo a cada uno de ustedes por participar y atentos al grupo de WhatsApp, que se vienen más sorpresas para las personas que se inscribieron. Tenemos otra sorpresa que Erwin maneja el grupo de WhatsApp, les va a mencionar. Que tengan muy linda tarde, noche, una muy Muchas linda noche. gracias por escucharnos y eso. Chao, Adiós. chao. Chao, Gracias. chao. Chao, nos vemos. Chao, chao. Gracias. Chao, Muchas chao. gracias a ambos, muy amables. Ya, chao. Que esté muy bien. Gracias. Hasta luego. Adiós, adiós. Gracias. Ya, Felipe, cortamos la... Adiós, adiós. Adiós. Igual, buenas vibras para todos ustedes. Adiós, adiós.